Venir de la actualidad con perspectiva LGBTI. Género fluido. Género fluido. Los jueves a las 19 en Caput. Comenzó Género Fluido. En esta tarde de jueves, el devenir de la actualidad con perspectiva LGBTI. Quien les habla, Greta. ¿Cómo andas, Fernán? Vos ya me querías saludar. Estoy muy cariñoso. Sí, estoy muy ansioso por saludar, pero además estoy muy... porque somos solo tú y yo por ahora. Sí, me encanta, estamos acá. Este dúo binario. Ahora vamos a discutir quién hace de hombre y quién de mujer entre nosotros. Y mientras tanto vamos a seguir... Que vote la audiencia. ¿Quién hace de hombre y qué de mujer? Estamos en el mes del orgullo. Nuestro mes empezó junio. Eso me tiene súper entusiasmadísimo porque se viene, no es cualquier mes del orgullo, es un mes del orgullo que nos trae no solamente los 50 años de Stonewall, las revueltas de Stonewall, el hito que marca el inicio del movimiento LGBT como movimiento político, sino que además también viene otro aniversario que no le va en saga a ese, que es el de la organización 100% Diversidad y Derechos. Cumple 10 años en este 2019, así que a puro festejo ya vamos a ir dando data de la celebración, ¿no? Que va a ser... A todo traste, vamos a decir. Full culo para todos. Y bueno, y full culo está este programa, ¿eh? Yo te voy a presentar, vos sabés que no te queremos, Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, hoy arribó a nuestro país para reunirse con el presidente Mauricio Macri y seguir una agenda, y en estos momentos se está desarrollando un acto de repudio a su visita. Exactamente, como ya sabemos y hemos tratado varias veces acá, Bolsonaro representa casi todo lo que está mal, no sé si deja algo para el resto, y se vino acá a reunir con este otro, van a los dos a hablar de Venezuela mientras sus respectivos países se caen a pedazos, y por supuesto, el 6 del 6 además, no es un día casual, casi el número de la bestia elige este señor para visitar nuestro país. Y la gente, por supuesto... ¿Hay que poner su discurso al revés? Ahora le pedimos a Gaby y aprovechamos para darle un saludo a nuestra técnica estrella. Ella es la que maneja todo el teclado, hace que todo esto sea posible. Ella es la que le da el toque final, es como la costurera que da el surcido final a este hermoso patchwork diverso que es género fluido. Gaby, te queríamos pedir que, no sé, te fijes de pasar un discurso de Bolsonaro al revés, porque vino el 6 del 6, a ver si hay algún mensaje satánico, fíjate. Sí, y no somos nosotros los únicos que estamos descontentos con esta visita de Bolsonaro, así que hoy se juntó mucha gente en Plaza de Mayo. Vamos a tener desde ahí entrevista móvil exclusivo, como siempre nosotros estamos donde hay que estar. En la marcha Bolsonaro no queremos tu odio aquí, se llama la convocatoria, y ya empezó en la Plaza de Mayo, así que en breve vamos a estar viendo qué es lo que acontece con toda esta gente que se rehúsa. Con nuestro compañero Francisco Pancho Cotado, que va a estar transmitiendo desde allí en vivo. Pancho, con los máximos referentes. Muchísimas organizaciones sociales han organizado este acto. Va a haber show artístico, un camión escenario instalado, así que queremos esas declaraciones. ¿Y quién nos va a visitar hoy? Nos visita en esta lista que tenemos inmensa de entrevistades, como nos gusta a nosotros, acá a o vivo en el piso. Nos va a visitar Mariana Gómez. Como sabemos, Mariana esta semana comenzó el juicio que le iniciaron a Mariana por resistencia a la autoridad cuando la violentó la policía metropolitana. Recordemos que a ella la policía metropolitana la violentó mientras estaba besando a su mujer en la estación de Constitución, con el argumento de que aparentemente estaban fumando en un lugar que no se podía, y a raíz de esto desataron toda una
Es Sí, un una acto movida. represivo, una movida represiva que Tal cual. termina con que la compañera Mariana Gómez hoy está enfrentando un juicio en su contra por resistencia a la autoridad. Y lesiones. Y lesiones, o sea que graves. Es tal cual, en verdad, más allá del acto puntual, nos prende la luz de alerta de esta justicia homolesbotransfóbica con cero perspectiva de diversidades sexuales, de género y de identidad de género. Mariana haya hecho lo que haya hecho, que además no era algo que estaba prohibido ahí, no se puede golpear, detener, llevar a la comisaría, demorar a una persona por incluso una infracción menor. El grito del policía, la orden del policía cuando se acerca a Mariana fue: tirar el pucho, pibe. claro, acudieron a todos los clichés de la discriminación, a tratarla de varona. Bueno, toda una cosa, ya vamos a hablar con ella que sabe Va a mejor venir acá y lo vamos a profundizar. Y hoy tenemos, la verdad que no se vayan de lujo, a 20 años de la muerte de Cris Miró, un especial que vamos a tratar con mucha paciencia, con mucha info y con mucho glamour como siempre. Y además, para el postre, vamos a tener una entrevista con la referente feminista. Muchas dicen que la próxima presidenta de la nación en algún momento, Ofelia Fernández, así la presentan. El apellido lo tiene. Y el nombre también, el nombre fuerte, también. me gusta. A mí me gusta ella toda me gusta ella y su composición, su nombre, todo. Vamos a estar hablando, porque además ella es una referente con mucha vinculación a la juventud y vamos a estar viendo qué es esto de ser joven hoy donde te meten... Es ella la juventud. Exactamente. Tiene 19 años, saltó, digamos, no la fama, sino el reconocimiento por cuando fueron los reclamos contra la reforma educativa que estaba iniciando el gobierno de Larreta y luego con el debate por el aborto. Pero bueno, aquí me indican que ya estamos conectados en vivo en la manifestación contra la visita de Bolsonaro. ¿Nos escuchás, Pancho? Hola, Bre, ¿cómo estás? Bien. Sí, acá los estoy escuchando. Bien, nosotros te escuchamos perfecto. Bueno, contanos qué está sucediendo en Plaza de Mayo, quiénes están, cómo se va a desarrollar el acto. Bueno, mira, estoy acá, está repleto de gente en Plaza de Mayo, hay un escenario que pusieron enfrente al Cabildo, la avenida de Mayo está repleta, hay mucha gente, mucho ruido, no sé si escuchás, lleno de bombos, lleno de gente que la verdad que a pesar de la mala noticia o lo que significa Bolsonaro visitando el país, se respira un clima de lucha bastante jovial, por suerte. Y estoy acá con Carlos Álvarez, nuestro compañero de larga data, y con Jeffrey Mosquera, que son dos miembros organizadores de la comisión que organizó el evento Argentina rechaza a Bolsonaro. Así que si querés, te paso con Carlos primero. Perfecto, Pancho. Hola, Carlos, ¿me escuchás? Hola. Hola, Carlos, ¿me escuchás? Sí, ¿cómo va? Bueno, muy bien, estamos hablando con Carlos Álvarez de la agrupación Yango, compañero entrañable. Contanos cómo se pergeñó el acto y por qué están ahí. Mira, hace varias semanas, más o menos como 3 semanas, a partir de la noticia de la visita del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a la Argentina, un conjunto de organizaciones sociales, junto con el colectivo Pastarinho, decidimos encontrarnos para repudiar ese acto, porque es increíble que Argentina sea primero el único país de Latinoamérica que reciba a un racista, fascista, misógino, de brazos abiertos, que bueno, que justamente venga a visitarnos. Así que solidariamente, distintas organizaciones sociales, culturales, políticas, decidimos encontrarnos para repudiar este acto y organizar un evento público y seguir un poco la agenda de Bolsonaro. ¿Cuáles son los sentimientos que despierta, por ejemplo, que un presidente que realmente sí lo tiene todo como Bolsonaro, porque la verdad que no le queda nada malo por tener, venga acá, claro, en una visita y sea recibido por, en verdad, la máxima autoridad de nuestro país, que es el presidente? Exactamente, ahí ves como la articulación entre la derecha, y vale destacar, Greta, que es el único país de Latinoamérica en donde ha venido y que ha sido recibido. Entonces, esto habla obviamente de una articulación y vínculos entre estos poderes políticos. La verdad que nos da mucha vergüenza, mucha tristeza, pero bueno, no podemos esperar
otra cosa, sobre todo el presidente Mauricio Macri, que en estos últimos 4 años ha retrocedido en términos de política pública respecto de los derechos humanos, bueno, particularmente también de nuestro colectivo LGBT y de los afro, ni que hablar, que ha visto acrecentada el racismo, la violencia policial, institucional. Por eso es muy importante que hoy un montón de organizaciones sociales, colectivas, se junten acá para repudiar la avenida. Ahí están los compañeros saludando también y pidiendo libertad por el compañero Lula da Silva. Claro, bueno, ya que los has nombrado los dos, ¿qué intersecciones o qué coincidencias ves entre las políticas de Mauricio Macri y las de Jair Bolsonaro? Creo que en concreto el retroceso y sobre todo, si el retroceso en la perspectiva de los derechos humanos, eso es fundamental. Bolsonaro desde su campaña ha tenido un discurso diciendo, por ejemplo, que si su hijo era puto o marica o negro, lo mataría. También dijo que, bueno, que tiene 4 hijos y el último tuvo un problemita y le salió mujer. Claramente un discurso misógino y racista. Y creo que el presidente Mauricio Macri también tiene esa perspectiva, ¿no? Un presidente que le retiró el 90% del presupuesto al programa de violencia contra las mujeres acá en Argentina, un ministerio de salud que lo redujo a secretaría, claramente impacta, por ejemplo, en las políticas de salud para la comunidad, concretamente trans, pero LGBT en general, el retroceso en la perspectiva de derechos, creo que, y obviamente una perspectiva económica también, ¿no? En Brasil se habla de genocidio de la juventud negra y el retroceso concretamente en políticas sociales. O sea, odio, pobreza y persecución política, ¿no? Podemos dejar esas 3 líneas de coincidencia resumiendo tu explicación. Decime, exactamente. Está junto a otro compañero que estaba organizando también el acto, ¿verdad? Exacto, Jeffrey del Hormiguero, y te lo paso, bueno, un saludo grande, mucha fuerza, felicitaciones por el excelente programa que viene construyendo y que siga para adelante, ¿vale? Muchísimas gracias, un abrazo. Jeffrey. Aló, Jeffrey, Greta te habla, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, acá en la jornada feliz, acá 12 de mayo. Gracias por la intervención. No, por favor, contanos, para vos, ¿qué representa estar repudiando la visita de Bolsonaro? Y representa mucha diversidad, representa, y con esta jornada que está pasando hoy en Plaza de Mayo, que respondemos al odio, a la política de represión y ajuste de ellos, respondemos con amor, con organización y con lucha, es lo que está pasando hoy, ahora en estos momentos de Plaza de Mayo. ¿Qué? Porque, sí. No, decime, ¿por qué? No, porque esto, diversidad cultural, que hay artistas que se sumaron gratuitamente a poner su voz, su arte en el escenario, diversas secciones políticas y culturales que dieron una mano, ya sea económica, presencialmente. Digo, hay un volumen de organización repudiando política de ajuste y también pudiendo organizarse en esta unificación para no más violencia en Latinoamérica. Jeffrey, ¿cómo te va? Hernán te saluda. Contanos, recién estabas nombrando y nombraba Charlie hace un ratito, organizaciones y artistas que acercaron su trabajo y su apoyo a este repudio. ¿Quiénes están? ¿Nos podés contar? Sí. Hay diversas artistas como Sor Marica, hay, te digo, más bandas que vinieron a la jornada de hoy, que se fueron acercando, que se fueron entendiendo de este proyecto que fuimos generando. Ahí, si más, acá estoy buscando justo acá están las bandas. Dale, contanos, sí. Paula Mafia, Shirley Olivera, Cris Alanís, Valit Silvia, Malena D'Alessio, que son algunas artistas que vinieron a tocar. Después hay otro artista como Ni Una Menos, el movimiento Ni Una Menos, que vino a hacer banderas y serigrafía en toda la calle Plaza de Mayo. Y ayer, diversas ocasiones también fuimos a pegatinear durante todas las calles de Argentina, de la capital federal, el eslogan, que es un dibujo de un artista brasileño, sobre la Bolsonaro y Macri juntos. Eso te quería preguntar, Jeffrey, para vos, ¿por qué Macri decide ser el único presidente de Latinoamérica que recibe a Bolsonaro y además con bombos y platillos? Porque comparten la misma línea política, comparten el mismo proyecto neoliberal, el mismo proyecto de que los migrantes son su expiatorio, que la disidencia es lo equivocado y lo malo en la sociedad, y que
ejercen una política para la clase alta, para la clase poderosa, y quieren pisar a un pueblo organizado, de lo que pasa en Brasil, lo que pasa acá, un pueblo trabajador. Comparte la misma línea política. Por eso, Bolsonaro nunca visitó Latinoamérica, recién ahora, y toca la Argentina, porque estamos a puertas de una elección. Tal cual. Decime, ahí estaban también cantando en favor de Lula. Es un tema también que está recorriendo el acto de Lula da Silva, Sí, ¿no? sí, Nos sí. estamos refiriendo. Sí, es porque entendemos que también ese representante unifica a la masa trabajadora, también unifica a la violencia legislativa que pasa en Brasil, porque Lula está preso, porque hay un poder legislativo y judicial que es manejado por la política, como también pasa en Argentina hoy por hoy, con Cambiemos, y Lula representa todo eso, representa también una década de lucha y de realización en Brasil, y también para la región. Ujú, tal cual. Bueno, les mandamos un fuerte abrazo con... La verdad que felicitamos y acompañamos como 100% Diversidad y Derechos, poner el cuerpo en la calle, que el repudio venga de las calles a estos dos programas políticos de exclusión, y también a celebrar y a disfrutar de la cultura que se debe estar viendo en el escenario, ¿no? Sí, muchísimas gracias a ustedes por dar las voces, por abrir más canales de comunicación y a todos sus oyentes que sigan acercando Plaza de Mayo. Vamos a estar hasta las 21 horas con muchos artistas, que no es un festival, sino es un acto de amor, de lucha, de organización, respondiendo a todo este odio de estos presidentes. Fantástico, muchas gracias, un abrazo. A ustedes, a ustedes. En este momento se está votando por sí al matrimonio gay o por no al matrimonio gay. 33 votos a favor, 27 en contra. Ahora Sí, Argentina permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Actualidad Visible. La diversidad en las noticias. Volvemos acá a full y nos vamos a meter con la actualidad en el mundo, en nuestro país, la actualidad con perspectiva LGBT. Contame un poco, Greta, vos que sos una mujer tan informada, que estás al tanto de todo, contame un poco qué pasa, porque yo estuve cada vez más recluido. Población, travesti trans y familias LGBTI van a entrar en el censo 2020. ¿Cómo? Notición. Ante la preparación del próximo Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, que como sabrás se hacen cada 10 años en nuestro país, 100% Diversidad y Derechos solicitó al INDEC, que es el Instituto Nacional, ¿no?, de que lleva a Estadísticas y cargo, Censo, que incorpore la variable por identidad de género y además continúe y profundice la estadística acerca de parejas del mismo sexo. ¿Pero esto qué quiere decir, querida doctora? Que cuando venga el licenciste a preguntarme, me va a preguntar qué. ¿Usted es cis o no? ¿Me va a preguntar si soy puto? No pregunta orientación sexual, doctor, o sea, no confunda a la audiencia. No, cuénteme usted, quiero saber que en qué Va me voy a preguntar enfrentar. si te considerás o te autopercibís mujer, varón trans, mujer trans, y va a haber una categoría de otros. ¿Qué quiere decir? Que ahí puede incluirse, por ejemplo, las personas no binarias. Así que yo también diría esto, que para mí es una notición porque recién se está empezando a aceptar. La verdad es que esto fue un camino bastante complicado, con muchas reuniones con las autoridades. Sí, porque yo por estas cosas de la vida he trabajado muy cercano al INDEC durante muchos años y todos los temas de estadística y lo que implica bases de datos para cruzar, para en definitiva generar información y políticas públicas, está muy estructurado y cuesta mucho modificarlo y cuesta mucho además poner las maquinarias que implican modificar una categoría en algo como un censo poblacional de un país. Totalmente. Y sabés que esto se hace también en el medio de un fuerte ajuste económico en todo lo que es la política que lleva a cabo el Estado. Entonces también era pelear por una variable que debe interesar a la sociedad toda frente a restricciones. Pero cuesta mucho andar contando tanto puto, tanto traba, tanta cosa, querida. Lo más básico que estábamos pidiendo es que de repente en el 2012 se aprobó algo que se llama Ley de Identidad de Género.
Entonces, la variable que se pregunta en nuestro país tiene que ser concordante con esto. Así que será mujer-varón, varón-trans, mujer-trans u otros. Y también se contabilizará a las familias con hijos o sin hijos del mismo sexo. Porque ustedes saben que va la persona al censo, el censista, la censista, y te pregunta, bueno, y agarra a uno como si fuera el jefe del hogar. Al hombre, por supuesto, siempre. No, en este caso puede agarrar al hombre o la mujer, pero la pone como referencia y pregunta sobre el resto de las personas del hogar en relación a ese sujete que fue seleccionado para, es lo que se llama cabeza de familia, el household. Señora. Entonces, por ejemplo, te agarra a vos y vos de repente vivís con Juan y vos le decís, ¿y usted con quién vive o con quién está? Con Juan, querida. Bueno, eso después va a la mega computadora Matrix y te salía como una inconsistencia. Porque no puede haber dos personas del mismo sexo casadas. Atrasaba el sistema. Y eso se modificó en el último texto también gracias a la participación de 100% Diversidad y Derechos y otras organizaciones. Y la verdad que vamos a seguir trabajando. ¿Por qué es importante esto? O sea, vos sin datos no podés generar política, Hernán. Y no, yo no sé cuánta gente me puede caer a un hospital con determinada cosa, o no sé cuánta gente me puede pedir un subsidio familiar por determinada otra, o qué gente tiene una necesidad particular de acceso a la vivienda, otro tema que ya hemos estado hablando y que es parte fundamental de estos censos poblacionales. Brutal, esa es la razón. Entonces fíjense lo importante que es que se puedan incluir estas variables para tener estos datos, para seguir peleando en los próximos años estas políticas que vos bien decís. Así que notición. Me encanta que sigamos con éxitos. ¿Qué más pasó, Greta? Elegiste una, a ver, ¿qué te gusta? La más tilinda voy a ir porque a mí me encanta y porque es internacional y porque es un país del que a veces se habla, de que a veces no, que está también como convulsionado ahora políticamente como todo el mundo, y es que en la Ciudad de México, como la mayoría de los países tiene una cultura machista bastante arraigada, pero a partir de ahora en la Ciudad de México podrán decidir en las escuelas con uniforme si usan falda o pantalón. Mira, porque ¿cómo era antes? A partir de este lunes, los niños de preescolar, primaria y secundaria de las escuelas públicas y privadas de la Ciudad de México podrán elegir si usan falda o pantalón. O sea, los niños pueden traer falda si quieren. Exactamente, y las niñas pueden traer pantalón si quieren. Che, es parte de la México. Exactamente. Seguro. Sí, así lo consideró Claudia Sheinbaum, que es la jefa de gobierno de México, y dijo que ya hay un derecho donde los padres de familia quieren mantener el uniforme escolar, pero no es necesario que las niñas siempre traigan falda o los niños pantalones. Impresionante, la verdad que impresionante. Sí, bueno, dijo que querés seguir hablando de Sheinbaum. Bueno, Sheinbaum sí, porque dijo que si bien esto es algo muy sencillo y parece una boludez, digámoslo con todas las palabras, genera una condición de igualdad y de equidad de manera que no se categorice qué tipo de ropa tiene que traer ningún género. No, por supuesto. Bueno, y dicen que la venganza es un plato que se come frío. Le ganó la elección por la intendencia a su ex marido, a quien había denunciado por violencia de género. Esto me encanta, esto pasó acá en Misiones. Por favor, dame más detalles porque me encanta. ¿Cómo pasó? 71% sacó esta mujer contra 28% de su ex marido y se alzó con la intendencia en Almafuerte, que es un pueblo, como bien indicaste, de Misiones. Almafuerte cuenta con algo más de 1.000 habitantes y se encuentra en el departamento de Leandro N. Alem. Bueno, y en el domingo pasado se realizaron las elecciones, recuerden, en Misiones. Exacto. La compañera esta, o sea, la actual intendenta recientemente electa, Miak, había pedido una restricción perimetral para mantenerse alejado a su ex esposo y de los 3 hijos de ambos, que, bueno, fue levantado el domingo. Sí, porque lo que sea, en realidad, el actual, Darío Pietrowski es el rival ex marido sobre quien pesa esta denuncia de
abuso, golpe, maltrato y con restricción perimetral, que tuvieron que hacer una maniobra medio rara porque esto es una localidad muy chica Claro. y como los dos tenían que votar en el mismo lugar, ahí había un problema a la hora de hacer valer la perimetral. No sé muy bien cómo lo solucionaron. Se solucionó y como vos bien marcabas, el 71% del padrón. Lo aplastó. Sí, y bueno, a mí lo que me llama la atención es que habrá pensado el 30%, el 20 y pico, ese No, lo por que ciento. pasa es que recordemos que el señor Pietrowski, ex marido golpeador de la actual intendenta electa, ya había sido intendente de Almafuerte, también diputado provincial, y él tenía toda una carrera. Ella lo denunció y se le presentó en las elecciones Y chau con tu carrera, machirulo, golpeador, Pietrowski. Exacto. Besos a vos. Ella estuvo siempre con guardia policial, la verdad que había denunciado violencia verbal y física. Bien, ella tiene botón antipánico. Ujú. Digo, no, es un caso. Y la había amenazado varias veces. Bueno, ahora la señora Esmiak va a manejar todos los botones de pánico. Ahí Vamos desde a ver, su es control muy bueno en hacerlo. Almafuerte, Me ¿no? gustaría ver ahí, hablar con algún compañero misionero que, Sí. que tengamos para ver cómo sigue, por ejemplo, la instauración de políticas de género en este municipio o qué plataforma tiene la compañera Smiak ahora que tiene la suma del poder público en su municipio. Sí, y desde el norte de Tierra Rojiza nos vamos al sur. La verdad que se realizó la cuarta audiencia por el transfemicidio de Marcela Chocobar y el perito confirmó que fue desmembrada. Vos sabés que hoy fue la cuarta audiencia en Río Gallegos de este juicio por el asesinato y la desaparición de la joven trans de 26 años, Marcela Chocobar. Fue vista por última vez en septiembre de 2015. Esta mañana declaró un único testigo, el doctor Echandi, ¿no? Que es el integrante del equipo forense de la justicia de allí. En la segunda audiencia, un testigo arrepentido había declarado que los acusados Ángel Asolini y Oscar Biot habían descuartizado a la joven. Hoy el perito forense confirmó esto y dijo que la despellejó y descuartizó un profesional. Basta, porque la verdad que volvemos a hablar de vuelta del ensañamiento, que es siempre la marca registrada del odio a las identidades disidentes, en este caso otro transfemicidio que sumamos a los incontables que ya llevamos este año, que además tiene todas las características de esto, ¿no? De ensañamiento, de odio, de mutilación. No sé qué resta, sí, para comprobar eso, y la verdad que esperamos una sentencia como corresponde, ¿no? Que haga cuenta de esto que vos indicás. Sí. Pero bueno, en Israel se nombró por primera vez a un ministro abiertamente gay. Me llevaste de acá del norte a Medio Oriente. Sí. El primer ministro Benjamín Netanyahu nombró a un ministro que fue el primero abiertamente gay, Amir Ohana, del partido Likud. En verdad es un partido de derecha. Bueno, hay putos de derecha también, esto ya lo sabemos. Lo puto no te quita lo facho. A mí me calienta mucho porque viste que Israel es de esas sociedades además muy religiosas que por un lado tiene un conservadurismo y unas normas todas machirulas y represivas, pero por otro lado, por ejemplo, las lenguas dicen que la Marcha del Orgullo de Tel Aviv es una de las más impresionantes y aquelarre y desquiciadas que hay en todo el globo. Por supuesto, ya lo hemos dicho varias veces y lo hemos tratado de lo que es el derecho hebreo y de las visiones, ¿no? De la comunidad judía respecto a lo LGBT. Pero bueno, Ohana tiene 43 años, ¿sí? Y fue nombrado ministro interino de Justicia, nada más y nada menos. Uy, las cosas que va a escuchar ese puto, Dios y la Virgen. ¿Sabés lo que sos? Sos servicio. Tiene el teléfono de toda la AFI de Israel. Claro, pero yo no quisiera ser exnovio de él. Resulta que no es abiertamente gay nada más porque lo dijo, no sé, en su Instagram, sino que es activista. De los derechos homosexuales, exactamente. Y pelea, por supuesto, por las leyes que persigue la comunidad LGBTI, ¿sí? O sea, el matrimonio... La ley de identidad de género. Bueno, lo vamos a seguir de cerca a este Ohana, que como dijimos, no por puto... menos facho. No, exactamente, él tiene como ahí en su partido esta línea de disidencia, pero bueno,
Vamos a ver cómo la lleva adelante ahora que forma parte de los engranajes del poder. Y seguimos en Europa y seguimos con otra elección de funcionario, en este caso trans. Yo me volví loco con esto. El primer alcalde trans electo en Italia. El 26 de mayo pasado, Gianmarco Negri, a mí ya me gusta hasta decirlo, me calienta decirlo. Sí, aparte es divino, divino. Precioso. Es un abogado que fue elegido alcalde de Tromelo, un pueblito al sur de Milán con 3.700 habitantes, y es la primera vez en la historia de Italia que una persona transgénero ha sido elegido No, es fuertísimo, alcalde. es fuertísimo. La verdad que debe ser el primer intendente transgénero, o sea, una cosa de locos. Sí, es un abogado de 40 años y en la lista cívica obtuvo casi el 40% de los votos, mientras que su opositor, que era un partido más de derecha, obtuvo el 26 nada más. La revolución de la bondad puede derrotar a la ultraderecha, dijo este primer alcalde trans electo en Italia. Y otra que dice cosas muy lindas es Vanessa Martín, con una canción. Sí, pero sí. No me las quieren dice. pasar la canción. No, vamos a escuchar a Me Caetano. mojo todo. ¿Por qué me quieren sacar mis canciones lesbianas? Te vamos a poner otra canción lesbiana después. Ahora vamos a escuchar. De tus ojos. Me Vanessa tiene novia argentina, por eso está viniendo mucho. Salió del closet con este gozo, de una patada. Desde la misma altura de tus ojos, voy manteniendo el alma comedida.
Bueno, volvimos. Volvimos. Qué lindo tema el de Vanessa. En verdad era para abrir un poco y suavizar el tema que nos trata en esta semana, en este mes del orgullo, que comenzó el juicio contra Mariana Gómez por abuso de autoridad y lesiones, abusos a la autoridad y lesiones. Recordemos un hecho de violencia policial, lesbofobia, y que asimismo también fue tratado por la justicia. Hasta ahora veremos qué pasa. Exactamente, estamos en línea con... Lisandro Teskiewicz. Lisandro, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo están ustedes? Greta te habla. ¿Cómo estás, Greta? Bien, bueno, Lisandro Teskiewicz es el abogado de Mariana Gómez, que por supuesto viene desde el inicio, ¿no? Porque acompañando con escritos en estrategia y también en estrategia política, porque estos casos hay que acompañarlos de esa manera, ¿verdad? Sí, la verdad que estuvimos presentes desde el mismo 2 de octubre del 2017, que llegamos a la alcaldía que funcionaba en aquella época en la estación Boedo del subte, y vinimos, acompañando técnicamente y políticamente a Mariana desde ese momento. En el proceso judicial tuvimos un importante acompañamiento de organizaciones, 100% Diversidad y Derecho se presentó como amigo del tribunal cuando tuvimos que ir a la Cámara. La verdad que se viene haciendo un trabajo a lo largo de estos 20 meses muy prolífico, pero además con mucho acompañamiento de la comunidad, ¿no? Muy intenso. Bueno, sí, te quería hacer una pregunta. ¿Cuál es el planteo central de la defensa? ¿En qué te basaste vos para afrontar este juicio que se está llevando a cabo contra Mariana? Mira, si no se ofenden, yo se los voy a contar más o menos coloquialmente. No le vamos a hacer por tan favor técnico, que yo no soy letrado, yo soy la gente. No, porque acá. además todavía nos quedan al menos una audiencia más de pruebas, y probablemente no sea esa audiencia, sino una tercera audiencia donde tengamos que hacer los alegatos. Si les voy a pedir perdón, pero algunas cosas no te vamos a hacer, no te vamos a expoliar, pero que nos cuentes un poco Sí, pero centralmente lo que nosotros venimos planteando desde el primer día, lo hemos planteado así en el juzgado de instrucción de la doctora de Pombo, Fombona de Pombo, ¿no? Ese era el nombre de la jueza de instrucción, donde la verdad tuvimos una recepción muy mala. No hay que olvidarse nunca que cuando comienza esto, cuando finalmente en la estación Constitución el policía Jonathan Rojo la reduce a Mariana, a la esposa, y Mariana se desvanece y la ponen a un costado, ¿no? En esta situación, este oficial hace una consulta con la fiscalía, relata los hechos y la fiscalía le dice: no estamos en presencia de un ilícito flagrante, nosotros no vamos a dar instrucciones, ¿no? Esta persona llama al juzgado de turno, que era el de la doctora Fombona de Pombo, habla con el secretario, el doctor Coronel, y es el doctor Coronel el que dice: hay que iniciar una causa penal a Mariana Gómez, manténgala detenida, ¿no? Terrible, Digo, sí. esto ya arrancamos con un claro disciplinamiento. ¿no? Sí, pero digo, este es un dato que no se nos tiene que escapar en cuanto a el rol que juega en ese momento inicial y tan primogéneo de todo este problema el juzgado de la doctora Fombona de Pombo. Exacto. Que tengamos una causa penal que ha durado 20 meses es responsabilidad de Jonathan Rojo, que fue el que inició las agresiones, y es responsabilidad del doctor Coronel, secretario de ese juzgado. ¿Cómo fue hoy esta primera audiencia? Digo, para sí, tener está esta claro. idea de que la violencia institucional no es privativa de los uniformados. Otras instituciones participan, colaboran e incluso la amplifican. Por supuesto. ¿No? Sí, la justicia es lo que estamos viendo del manejo de ciertos sectores de la justicia, y además
en esa primera instancia, la verdad que tampoco llamó a los testigos que ustedes habían ofrecido, digamos. El trámite en primera instancia, imagínense que nosotros finalmente, cuando hace un año, en junio del año pasado, el juzgado de primera instancia, por impulso del fiscal de aquel momento, resuelve Ruy López, el apellido del fiscal, solicita la elevación al juicio. Nosotros en aquel momento ni siquiera nos opusimos a eso, porque creíamos que lo mejor para Mariana era que nos fuéramos de ese juzgado. Claro. Un juzgado que a lo largo de todo el trámite nos rechazó todos y cada uno de los pedidos de prueba, hasta llegar al punto, no sé cómo llamarlo, hasta ilógico de resolver una acusación por lesiones y rechazarnos el pedido de un peritaje médico que compruebe si las lesiones existían. Claro. No, sí. Digamos, este fue el rol que jugó el juzgado de primera instancia, ¿no? Un rol muy sesgado, muy cargado de la estructura machista, patriarcal, lesbofóbica de las instituciones argentinas. ¿Y la acusación sigue siendo por lesiones graves o eso se modificó? Sí, a ver, no, nuestro sistema judicial en eso, bueno, perdón por los tecnicismos, pero hay que por ahí explicarle a los oyentes. Nuestro sistema judicial tiene dos partes. Una primera parte que se supone que es de investigación, que es lo que dirigió el juzgado de instrucción, y ahora una segunda parte que es el juicio propiamente dicho y el debate. La verdad es que cuando empieza el debate, empieza en base a lo que resolvió la primera parte y no se lo cambia hasta el final. Recién en la última audiencia, cuando la fiscal actual alegue, va a poder haber algún cambio en la calificación. Por hay ahora, que ver de qué acusa o si acusa. No, claro, hay que ver primero si acusa y segundo si acusa de qué acusa. Porque la fiscal actual, la doctora Goral, tendrá que acusar o no en base a las pruebas que efectivamente hayamos visto en el debate. Y que las acepte la jueza, ¿no? Sí. Y que las acepte la jueza, pero además, y de la convicción que nos den a todos los que estamos en esa sala, qué fue lo que pasó aquel día en la Estación Constitución de acuerdo a lo que sucedió en el debate, que puede o no ser similar a lo que pensó el fiscal de primera instancia o a lo que pensó la jueza de primera instancia cuando elevó esto a juicio. Ahora, la fiscal de juicio, la doctora Goral, no puede emitir esa opinión antes de que termine el debate. Así que, en principio, la calificación por la que está tramitando el juicio es por resistencia a la autoridad y por lesiones graves. Cuando culmina el debate, veremos si la fiscal la sostiene, si solicita ella la absolución o si decide acusar por otra calificación, ¿no? Perfecto. Lisandro, vos sos un abogado que acompaña y acompañó siempre muchísimos casos o de discriminación estructural o de injusticias. En este caso que te tocó específico de Mariana Gómez, ¿te había pasado algo similar antes? ¿Qué cosas te sorprendieron? ¿Cuáles se repiten? A ver, las cosas que se repiten son, si se quiere, las estructurales que hacen a una visión de nuestro poder judicial que en general tiende a menospreciar todas las posiciones y los derechos de las personas o los colectivos más vulnerables o minoritarios, y que además tienden a fortalecer, validar, justificar todo lo que haya actuado algún organismo estatal antes, ¿no? En principio, todas las instancias de nuestro Poder Judicial siempre toman como válido cualquier cosa que haya hecho un organismo del Estado, especialmente las fuerzas de seguridad, ¿no? Y solo frente a una apabullante demostración de la prueba aceptan que esos organismos hayan podido actuar
de manera irregular y demás. Eso estructuralmente estuvo en el juzgado de primera instancia, estuvo en la Cámara de Apelaciones. Ahora, ¿qué cosas vi distintas en este proceso? No sé, ahí tengo como un eco, no sé si ustedes lo escuchan, también. O sigo hablando. Pero te escuchamos bien. ¿Hola? ¿Te escuchamos bien, Lisandro? Bueno, seguiremos con el eco. Ahí se bueno, ¿qué cosas vi distintas en este proceso? Nunca me había pasado, y la verdad es muy raro que así suceda, esta primera cosa, ¿no? Acusan que alguien lastimó a otra persona y uno solicita, no sé cómo decir, la prueba básica, ¿no? Cuando yo me presento ante cualquier organismo público a hacer un trámite y digo, hola, me llamo Lisandro, me dicen, bueno, muéstrame el DNI. Bueno, en las lesiones la prueba básica es que un médico vea a la persona y diga si está lastimada, ¿no? Es la primera vez en los años que llevo de ejercicio de la profesión que solicito una pericia del cuerpo médico forense. Ni siquiera nosotros pedíamos poner un perito propio, ¿eh? Nosotros solo decíamos, ordénele a los médicos oficiales que revisen a la mujer policía y nos digan si está lesionada. Es la primera vez en la vida, en los años de ejercicio profesional que tengo, que una jueza me dice, no requiero esa prueba para saber si existe una lesión. Y la pregunta es entonces, ¿cómo sabía que existía la lesión, no? Si no había ningún médico que dijera que había una persona lastimada, es por quizás influencia divina, ¿no? Que la señora jueza puede determinar que una persona a quien nunca vio, porque además la señora jueza nunca vio la de primera instancia, ¿no? No estoy hablando del juzgado ahora de juicio, sino la doctora Fombona de Pombo nunca vio personalmente a ninguno de los involucrados en esta causa. No tomó una sola de las testimoniales, no estuvo presente en la declaración indagatoria, sin embargo ella sabía que existía una lesión que nunca vio y que ningún médico acreditó. La verdad que eso no lo vi en mi vida. Pero más aún me impresionó que cuando fuimos a la Cámara diciéndole, señores, esto es ridículo, la Cámara nos dijo, no, la jueza tiene razón. Claro. Entonces, la jueza tiene poderes mágicos. Claro, esos adivinan, ¿no? cómo funcionan las cosas. Pero no se quedó ahí la Cámara. La Cámara fue más allá. En la Cámara, nosotros, en realidad no nosotros, acompañando este proceso que tuvo tanta difusión pública, que es tan importante para un sector de la comunidad LGTBI, ¿no? Y que es tan importante para un sector importante de la comunidad en general, se presentaron organizaciones de la sociedad civil e incluso un organismo público, ¿no? La Defensoría General Adjunta en lo Penal de la Ciudad de Buenos Aires, se presentaron la Asociación de Pensamiento Penal, se presentó 100% Diversidad y Derecho, se presentó COPADI, no me acuerdo exactamente qué quiere decir sus siglas, pero que también es una asociación en defensa de los derechos a la igualdad y la inclusión de la comunidad LGTBI, como en la figura de amigos del tribunal. La Cámara los aceptó porque la normativa indicaba, todos se presentaron correctamente de acuerdo a lo que dice la acordada de la Corte para ser amigos del tribunal. La Cámara los aceptó, incluyó sus escritos en la causa, los convocó a la audiencia pública y oral que se hizo en la Cámara, y cuando ellos pidieron la palabra en esa audiencia pública y oral, la Cámara, el que presidía en ese momento, el doctor Luchini, les fue preguntando a cada uno sobre qué iba a hablar usted. Cada uno, por supuesto, expresó que iba a hablar sobre lo que había puesto en su escrito, ¿no? En el caso de el organismo público de la Defensoría General de la Ciudad, venían a hablar de la problemática de cómo debe interpretarse el delito de resistencia a la autoridad. En los otros casos, el vínculo de su testimonio experto tenía que ver con el trato discriminatorio y arbitrario de fuerzas de seguridad sobre integrantes de la comunidad LGTBI en la Argentina y en América Latina, y cómo eso influía las decisiones judiciales, ¿no? La verdad que eran cosas importantes
pertinentes, pero que además eran lo que habían escrito en las presentaciones que hicieron, que la Cámara aceptó y en base a las cuales los había convocado a la audiencia. Sin embargo, uno a uno, cuando el doctor Luchini les preguntaba, ¿y usted de qué va a hablar?, le decían de qué va a hablar y el doctor Luchini le contestaba, eso no necesitamos oírlo. No, bueno, porque además la participación ciudadana o la participación de otras instituciones es algo que la justicia en general y estructuralmente le escapa, ¿no? Que prefiere trabajar. Esto en general, esto que vos decís, Greta, yo lo comparto y es general, y si hubiera pasado en la forma en la que pasa en general, yo te hubiera dicho, es otra de las cosas estructurales que vi repetirse. La particularidad que vi en este caso, que tampoco había visto nunca, es que acepte la presentación, que no los deje convoque hablar a la audiencia y en la audiencia le diga no me interesa escucharlo. Bueno, es que para mí es un estaba shock. bien. ¿En qué causa al señor le deben haber presentado tantos amicus? Yo creo que es como que no deben colapsar. No, totalmente. Bueno, por eso lo estamos siguiendo tanto. Estamos hablando con Lisandro Teskiewicz, es abogado de Mariana Gómez. Hoy fue la primera audiencia. Vos le estás calculando 2, 3 audiencias. Y la última cosa rara que hizo la Cámara, y con eso cerramos el capítulo y te contesto esta pregunta, fue que al finalizar la audiencia, al finalizar la única exposición que admitieron, que fue la mía, porque además el fiscal no vino, no se presentó a la audiencia, así que la única exposición que escuchó la Cámara fue la mía. Cuando yo terminé la exposición, le solicitamos que escuche a Mariana, a quien la jueza no había escuchado porque la declaración se la había tomado un empleado. Y los jueces dijeron que no necesitaban escuchar a Mariana. Es muy fuerte. Esas cosas no me pasaron nunca. Que en una audiencia oral los jueces digan que no necesitan escuchar al imputado cuando el imputado viene. El imputado en las audiencias de Cámara no está obligado a ir. Así que muchas veces vamos el abogado solo, ¿no? Pero que cuando el imputado efectivamente viene, los jueces digan, no lo quiero escuchar, no me interesa escuchar a la persona sobre cuya libertad voy a decidir, no me había pasado nunca. Esas son las cosas que creo que fueron notas particulares del caso Mariana Gómez y que creo que tienen que ver ya no con la estructural sino con la particularidad con la del discriminación caso estructural hacia los sectores populares, sino con la discriminación particular por opción de género, por opción sexual, por el disgusto a ver una lesbiana sentada delante de eso. Hay que ir tomando nota y después viendo estas particularidades. Bueno, Lisandro, por ahí te vamos a molestar cuando termine el juicio, de nuevo. Cuando ustedes digan, yo estoy siempre a disposición. Vamos a ir. Tenemos una historia muy larga de colaboración desde aquellos primeros juicios por el matrimonio igualitario hasta ahora, así que siempre estaremos a disposición. Compañero abogado que nos ha hecho los amparos, que ha casado acá gente de 100% diversidad de derechos, ¿sabías, Hernán? Martín y Carlos. A mí no, gracias a Dios, yo no me lo crucé al compañero abogado, no tengo ningún problema. Bueno, pero él te hacía el escrito, no te conseguía marido, ¿no? Por no, eso, no por eso todo el combo. Igual no me parecieron completos sus con alma de Susanita. Igual, Martín Canevaro, con quien nos conocemos desde que éramos 2 adolescentes, les puede confirmar, yo desde chiquito siempre tuve alma de Susanita. Por eso yo me escapé, doctor. Bueno, muchísimas gracias, Lisandro. Un abrazo y éxito, fuerza. Gracias. Gracias y un abrazo para ustedes. Terrible, todo de cartulina, lo que yo me quedé callado, cosa que no suele suceder, porque no estoy tan, como yo voy de a pie, no estoy tan subido al colectivo de la Corpo Judicial, estoy absolutamente sorpresa de todas estas cosas que contaba Lisandro, que son un constante me cago en todo. Tal cual, y la verdad que es necesario que le demos espacio para escuchar, quizás hay algunas palabras que uno no entiende, pero necesitamos visibilizar esto, contar cómo son estas cosas que parecen que no las entiendo o que me parecen medio pesadas y la verdad es lo que nos maneja la vida cotidiana. Yo la verdad es que no entiendo absolutamente nada, pero lo único que me quedó en claro era el ensañamiento y Sí, el accionar de la justicia. Bueno, y tenemos en línea a Rocío. Rocío, ¿me escuchás? Greta te habla. Sí, te escucho. Hola, Greta, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que deben estar exhaustas y también movilizadas, ¿verdad?
Sí, estamos tratando de visibilizar lo más que podamos, de poder difundir la audiencia de la semana que viene y de poder contar qué es lo que nos pasó a nosotras para que no le pase a otras personas y sobre todo para lograr la absolución de Marian. Así que sí, a full. Bueno, estamos hablando con Rocío Girat, ella es esposa de Mariana Gómez y protagonizó, digamos, el hecho de violencia y agresión contra Mariana aquel día. ¿Cómo fue? Contame esta primera audiencia. ¿Cómo la viviste? Contanos un poco cómo se desarrolló. Mira, te comento, empezó a las 9 de la mañana, la primera en declarar fue Marian. Yo, de la manera que lo vi bastante bien, ya que la jueza nos dio lugar a poder contar el contexto de la situación y salirnos un poco de lo que ella está imputada, que es desacato a la autoridad y lesiones. Claro, nunca había tenido la oportunidad, nos contaba, perdón que te interrumpa, pero quiero hacer luz sobre este punto. Nos contaba ahí el abogado, Lisandro Teskiewicz, o sea, Mariana no había tenido oportunidad de hablar ante los jueces, de contar su relato, ¿no? Qué fuerte. Y bueno, y acá lo pudo hacer, así que me imagino el impacto. Sí. Yo realmente no pude escuchar la declaración de ella por una cuestión de que a mí me dejaron atestiguar, de que la jueza tuvo en cuenta mi testimonio, así que hasta que Marian no terminé de declarar yo no podía entrar a la sala. Lo que sí te puedo hablar es que nos acompañaron un montón de organizaciones, que nos sentimos muy acompañadas, que pudimos visibilizar dentro de todo la problemática que viven las disidencias y que vivimos las lesbianas en Argentina hoy, porque Marian está procesada y es ella solamente la procesada y la que está en el banquillo de los acusados por ser la lesbiana visible de esta pareja, porque si lo justo sería justo, esa contravención o ese momento que pasamos las dos, tendríamos hoy que estar las dos acusadas por lo mismo, ya que las dos estaban haciendo lo mismo. Bueno, Rocío, eso te quería preguntar. Pasó un tiempo del hecho puntual. Pasó mucha agua bajo el puente, digamos, y deben ustedes haber pasado por muchas emociones, estados de ánimo, pensamientos. Hoy, tu análisis en perspectiva de aquel día, ¿cómo lo evaluás? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué hubieses hecho diferente? ¿Cuáles son los sentimientos que te vuelven? ¿Qué hubieses hecho igual? No, realmente sí, me pongo a pensar en aquel día y en ese momento, cuando fue que a Marian la empezaron a golpear, que la tiraron al piso, realmente en ese momento yo pensé que era por estar fumando en un lugar que no se podía. Hoy en día lo veo desde otra perspectiva, con el simple hecho de empezar a contar a las personas que estaban alrededor de nosotras, que si en un lugar que había 30, 40 personas y éramos muchas fumando, justamente la policía se acerca a la pareja de lesbianas y a la que agrede es a la lesbiana visible, es como que mi análisis empieza a verse reflejado también en un montón de historias de personas que se nos empezaron a acercar después de lo que nos pasó en Constitución. O sea que fue que tuviste que incorporar como la perspectiva política, ¿no? A un hecho de la cotidianeidad porque te había tocado. Vos sabés que hay un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se llama Violencia hacia las personas LGBTI, que tiene nada más y nada menos que un título que se llama Persecución a las expresiones de afecto en la vía pública. Y describe en toda la región miles de casos como el de ustedes. No, me río porque es increíble que la justicia lo tome, o que alguna vez se puede haber pasado con algo de, bueno, estaba fumando, o sea, la verdad que no importa, digamos, hay un castigo social e institucional a las demostraciones públicas de afecto entre parejas del mismo sexo y especialmente entre las mujeres, a las cuales no se nos permite, además, ningún tipo de expresión porque está connotada o sexualmente o de escándalo o que lo hace como una agresión, o etcétera, etcétera. Sí, tal cual. Bueno, eso lo vimos reflejado también en los testimonios de los testigos, ¿no?
por ejemplo, Jonathan Rojo, el policía, sigue sosteniendo que yo nunca le hice nada, aclaró que yo jamás le clavé mis uñas en su cara cuando es algo que lo hice para que Marian, que por favor la suelten a Marian. Claro. En todo tiempo la persona esa sigue sosteniendo que yo no hice nada, que Marian fue la única que estaba fumando, que Marian fue la única que inició todo, que ella se cayó sola, se esposó sola, se golpeó sola y que él nos trató con sumamente respeto. Vos sostenés que la agresión fue dirigida a Mariana por su expresión, digamos, de lo que no Visible. soporta, claro, de masculinidad en un cuerpo de mujer sí. o cuando es al Sí. revés de varón, y ese fue el castigo y fue individualizada por eso. Sí, considero eso. Lo considero. Jonathan Rojo más de 3 veces le tocó los pechos a Mariana para ahora entre nosotras, analizándolo, nos damos cuenta que lo que él estaba haciendo era palpar para en su cabeza entender lo que Mariana estaba diciendo, que es mujer. El tipo es un abuso. Nadie puede venir a tocarnos nada, y mucho menos si uno se reivindica mujer, que venga un policía y nos caga a palo. Esto no puede estar pasando. A mí realmente, Greta, me da mucha pena que el Estado esté gastando tanta plata, porque de un juicio sale plata, en esta situación, habiendo tantos femicidas, tantos asesinos, tantos violadores, tanta gente para juzgar realmente, que el Estado gaste plata en esto, realmente es muy triste, porque para nosotras nos parece una manera más de discriminación, porque hubo instancias en las que el juicio se podría haber anulado, que esto podría haber quedado en nada, y sin embargo la justicia está ensañada en seguir queriendo adoctrinarnos. Sí, ¿sabes lo que...? No, tenés razón y compartimos. Vos sabés que Sí. nosotros desde 100% Diversidad y Derechos que presentamos este escrito de Amigos del Tribunal, Sí. además de un montón de cosas que pusimos, describimos alrededor de 10 hechos iguales los últimos años en Argentina. Digamos, vos sabés que en la provincia de Córdoba, a fines del 2016, 2 adolescentes fueron detenidas por besarse en el espacio público. El operativo llevado a cabo por la policía de la provincia se dio ahí en la Plaza Colón, del barrio Alberdi de Córdoba. Quienes la acusaron de cometer actos obscenos. En la ciudad de Morón, en el 2017, en el mismo año, efectivos de la policía local, dependientes del municipio, de ese municipio de Morón, increparon a una pareja de mujeres en otra plaza, Plaza Alsina, de Villa Sarmiento, por estar abrazándose, y las obligaron a separarse, aduciendo falta de moral. Y bueno, podría seguir diciendo. Por eso es tan importante que ustedes tengan fuerzas y todo el apoyo que le damos desde acá. Porque obviamente es Mariana la que está poniendo el cuerpo y vamos a estar ahí, pase lo que pase, pero lo que hoy suceda, lo que suceda estos días, nos impacta a toda la comunidad. Claro, es lo que estoy tratando de transmitir en cada espacio que me dan. Que la condena o absolución a Marian nos involucra a todos como individuo, porque si Marian sale de ese tribunal condenada, es un día libre para que venga cualquier funcionario público a golpearnos, a violentarnos, a discriminarnos, y que nuevamente haya otra persona sentada en ese lugar. No podemos dejar hoy en día que nos pase esto. Realmente, no, nosotras lo sentimos como un circo, porque estamos en contacto con un montón de historias y de personas que esperan juicios, digo, 7 años, 8 años, 9 años, que jamás llegan, y Marian fue procesada y llevada a juicio en 1 año y 8 meses. ¿Cuánto hace que están juntas, Rocío? Nosotras hace 5 años que estamos juntas. ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos en Telefe, las dos buscando justicia, Marian para poder visibilizar su situación, queriendo exponer a sus violadores para que vayan presos, porque gozaban de la impunidad, como gozan tantos, y yo buscando justicia para que mi progenitor, la persona que me violó, cumpla su condena, no en su casa, sino en una cárcel común. Ese fue el contexto en que las dos nos conocimos, empatizamos, nos enamoramos,
y encaminamos esta vida, este camino juntas. Y ahora las encuentra en este otro contexto. Bueno, Rocío, te mandamos un abrazo grande, nos vemos en las audiencias. Mandale un abrazo también a Mariana y todas las buenas vibras desde acá. Dale, muchas gracias, Greta. Te abrazo muchísimo. Un beso grande. Besos. Bueno, fue Rocío Girat, esposa de Mariana Gómez, la chica lesbiana que está siendo enjuiciada por esta justicia. Y esto que contaba sobre el final, Rocío, acerca de cómo se conocieron, que también me daba fue una de las frases que dijo Mariana, que ella llega a juicio por este hecho, pero nunca pudo llegar a juicio por el caso de abuso que ella sufrió años anteriores. Como decías vos, le mandamos lo mejor, vamos a ver cómo sigue este juicio y nos vamos a ir con un tema cachondo, nos vamos a ir escuchando Derroche de Ana Belén. Por más besos tortas. Por todos los besos tortas que vienen.
Volvimos después de este temazo. Cómo me gusta a mí. Derroche es un tema que yo no sé si vos lo has escuchado, Pancho, pero te recomiendo que lo escuches porque es recontra cachondo y vintage. Sí, lo he escuchado. Pero bueno, en esta oportunidad le empecé a prestar más atención a la letra, cosa que antes no había hecho. Te damos la bienvenida, Pancho, que estabas ahí mobilerísima, repudiando la visita de Bolsonaro al país. Siempre, la verdad que fue una muy buena experiencia, porque la primera vez haciendo de movilero. ¿Y qué tal tu primera vez? Adrenalínico. Con todo el rush del aire, del vivo. Y así vamos a seguir con este programón de género fluido y nos vamos a presentar una de nuestras secciones por las que hemos trabajado tanto en esta... ¿Tenemos el separador, querida? ¿Cuál separador? No sé, iconas teníamos. Estamos todos... Mostras nuestras. Las iconas que se cagaron en la cis heteronorma. Y como bien decía nuestra compañera Andrea Majul en este separadorazo de las mostras nuestras, vamos a hablar de una mostra recontra nuestra que justamente si algo hizo fue cagarse en la cis heteronorma reinante. Vos, Pancho, no te vas a acordar porque eras muy pequeño, pero habrás visto que esta semana se conmemoró en diversos medios y notas el 20º aniversario de la muerte de Cris Miró. Ilumíname, Hernán. Te voy a iluminar. Cris Miró... una vez más. Como bien, si voy a hacer este favor a la comunidad, Cris Miró surge... Cris Miró fue yo, si recuerdo, fue la primera travesti que vi en la televisión de pequeño. Corría el año 90 y pico. E irrumpe Cris Miró... En realidad, usando todas las grietas y fisuras del sistema hetero-cisnormado. Porque cuando ella surge, en realidad, ella surge en el principio de los 90s. Uy, qué momento. Y justamente es un momento divino para surgir a hacer cualquier cosa. Pero lo que tenía Cris Miró era que, como vamos a ver más adelante, empieza a ocupar un lugar que en el espectáculo y en la revista y en el show business en general y en la sociedad estaba reservado solamente para la mujer cis, sexual, hetero, que es el de vedette. Y ella irrumpe con su figura de 1,85 m monumental. En este mundo de antros, ahora vamos a ver un poco mejor. Ella surge, la descubre... Juanito Belmonte. Juanito Belmonte fue representante de Sandro, fue representante de Palito Ortega, representante de Enrique Pinti, de Alfredo Alcón, de un montón de figuras que descubre a esta joven. En ese momento Cris Miró no había transicionado, pero la descubre y la ve tan imponente y le da una sola premisa, que es que ella se mantenga siempre sofisticada. Y en este circuito de bolichongos que iba surgiendo en este momento tan álgido de la política argentina, como era el primer mandato de Carlos Menem, la descubre Lino Patalano. Lino Patalano, yo no sé si vos sabés, es uno de los productores teatrales más conocidos y más famosos de la Argentina, que hace su carrera principalmente en el 80 y pico como productor de Julio Boca. Justamente muchos señalan como artífice de la proyección internacional de Julio Boca a la sagacidad comercial de Lino Patalano, que descubre a esta Cris Miró jovencísima con su 1,85 m y despampanante y fuera de todo lo que había en ese momento, y la pone a hacer un número en el teatro de revistas en el Maipo, que él justo acababa de hacerse cargo. Y nosotros estuvimos investigando, bien recordando cómo era todo esto, y estuvimos hablando con Carlos Sansol. Carlos Sansol es periodista, actualmente trabaja en La Nación, y escribió el libro Hembra, Vivir y Morir en un País de Machos, que es la biografía de Cris Miró, y nos contaba esto acerca de cómo era este momento y en el que surge Cris en la escena argentina.
Bueno, Chris Miró irrumpe en el espacio público en 1995 en una revista en el Teatro Maipo que se llama Viva la Revista en el Maipo. Desde ese momento ella empieza a presentarse como una vedette, que hasta ese momento el rol de vedette era solamente patrimonio de la mujer. Así que Chris de alguna manera es como la primera vedette trans que tiene la Argentina, o en realidad la primera vedette trans que se hace famosa. Los motivos que llevan a Lino Patalano, que es el productor de Viva la Revista en el Maipo, él quería demostrar un poco lo que era el menemismo. El menemismo en ese momento venía con un discurso de la revolución productiva, de la justicia social, pero que cuando llega al poder termina siendo todo lo contrario. Un discurso más, digamos, en realidad en los hechos era mucho más liberal o neoliberal, brutalmente, época de privatizaciones, desempleo y demás. De alguna manera, él lo que quiere mostrar es con ese espectáculo que es Viva la Revista en el Maipo, es contar un poco el travestismo político. Y también por eso los lleva a elegir como vedette para su espectáculo a Chris Miró. Pero también en la década del 90 había cierta flexibilización que también de alguna manera explica por qué Chris aparece en el espacio público. Había una cierta flexibilización, que podemos decir, de la sexualidad. Había ciertos espacios que supuestamente eran alternativos, pero que convocaban a los famosos, a la farándula, como por ejemplo Morocco, Ave Porco, El Dorado, que eran espacios en los que se empezaban a mezclar las orientaciones sexuales. Podían convivir heterosexuales con gays, lesbianas, personas trans, y en esos espacios Chris era como una figura importante. También otra de las cosas que explica el surgimiento de Chris era una mayor profundización de la visibilización de la comunidad LGBT, que arrancan aproximadamente en 1984, cuando se conforma la comunidad homosexual argentina, liderada por Jauregui. Y bueno, todo el trabajo que ellos habían hecho, en primer lugar, de visibilización de las personas LGTB, y después una segunda etapa que tiene este activismo, que es el de empezar a pelear por los derechos gay, que digamos lo que ellos planteaban básicamente era que no podía haber ciudadanos de segunda, que los gays en realidad todo el colectivo LGTB no podía ser ciudadano de segunda y que tenía que tener los mismos derechos que cualquier persona, que cualquier argentino. Y ahí estábamos hablando bueno, escuchábamos lo que contaba Carlos acerca del momento político y de esto que contaba acerca de cómo se incluye a Chris Miró en esta revista. Y lo cierto es que había todo un tema, porque si bien, bueno, vamos a poner de vuelta esto en contexto, donde prácticamente en los 90, así como no había visibilidad de un montón de cosas, no había ni herramientas ni palabras para un montón de otras. No existía, por ejemplo, la fluidez de género como concepto para tratar a la gente. Estaba todo absolutamente recontravinario, cisnormado, y era todo hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Empieza Chris en esta revista en donde no se anunciaba nada acerca de su identidad de género ni nada, sino que había una foto que la deben conocer, que es la que ilustra el libro de Carlos Sansol, donde está ella y se la ve con un pecho de hombre, está con el torso, ella además, ella irrumpe con esta figura despampanante y con este look que además siempre le atribuyen a Juanito Belmonte, su representante, y me hizo acordar un poco a la historia de Whitney Houston, porque como que él la ponía todo el tiempo en un lugar de sofisticación, de glamour, de cuidarla que no haga escándalos, y contrarrestaba no solamente con las pocas figuras que había en ese momento, que en el mainstream no había directamente, sino con las que empezaban a visibilizarse, que tenían un estilo mucho más explosivo, un humor mucho más guarro o mucho más discordante para la media o para los medios en ese momento. Dejame hacerte una pregunta, Hernán.
A mí me favor. interesa saber, porque posta, yo no conozco nada de eso, no llegué a verla a ella en la televisión y bueno, he visto muy poquitas cosas. A mí me intriga saber qué rol ocupaba ella, en el sentido de que viste que hay muchas figuras que para poder tener éxito o el lugar que ocupan es autodenigrarse o autohumillarse. O sea, viste que... Exacto, ¿Se entiende mi pregunta? entiendo perfecto lo que querés decir. Y acá hay otro problema más que surge, Pancho, porque independientemente de cómo se presentaba ella, estaba el tema de, en ese momento, cómo la trataban los medios. Y hay una cosa que yo quiero rescatar, que es que ella siempre... vamos a escuchar cómo la primera entrevista que le hacía Mirta Legrand a Cris Miró, que era la vedette del momento. Y no sé, señorita, señor, no sé cómo. Después votaste, ¿no? Por supuesto. Y bueno, ¿y en qué me sí. votaste? En mesa de caballeros, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Claro. ¿Cuál es tu verdadero nombre? ¿Querés decirlo o no? Mira, mi verdadero nombre es el que siento, el que quiero, y es Cris Miró. ¿Y por la calle vas vestida así, tal cual? Y sí, no vine en helicóptero. ¿Cómo te dicen piropos? ¿Los hombres o las mujeres? Sabes que los hombres, por supuesto, y las mujeres también. Sorpresivamente me esperan a la salida del teatro las señoras con los maridos a conocerme, a felicitarme. En este momento no hay una vedette más sexy, más mona y más sensual que Cris Miró, ¿no? ¿Esa es tu voz natural? Sí. No sé si te molesta que te haga este tipo de preguntas. No, espero que no. Entiendo por qué. Claro. Es lógico que se hagan, claro. Seguro. ¿Pero te molesta que se sepa que sos un muchacho o no? No, mira, yo en realidad soy genéticamente, he nacido como un hombre, pero elijo y vivo como una mujer. Y creo que eso es lo más importante. Así que ¿Vivís como una mujer? Sí. ¿Sí? Qué notable. Entonces, ¿Tenés alguna relación? Amorosa, me refiero. No, en estos momentos no. Alguien que nos preguntaba si tomabas hormonas o siliconas. No, yo no tomo hormonas ni tomo siliconas, no. ¿Y te operarías, Cris, para cambiar de sexo? Mira, esa idea en algún momento de mi vida, ya en la adolescencia, la tuve. Hoy por hoy estoy muy bien con mi cuerpo, no tengo esa idea. ¿Cuándo empezó todo esto, Cris? ¿Cómo se inicia en tu adolescencia? ¿Cómo fue la cosa? Mira, que te yo das siempre... cuenta que lo que querés cambiar, que no querés ser hombre, en una palabra. Cuando vos tenés algo muy decidido desde los sentimientos, ¿no? Que para mí siempre fue muy natural, siempre sentí de la misma manera, siempre me incliné mucho más por lo femenino que por lo masculino. ¿Y vos pensás que alguna vez en tu vida pueda revertirse la situación y decir, bueno, no quiero ser más mujer, asumo mi condición de hombre, de muchacho, me caso, tengo hijos y bueno, y cambia la cosa? Mira, ¿No crees que pueda suceder? Me gusta tanto, disfruto tanto de mi vida que no creo que vaya. Me subió la presión, Hernán. Te están calmando acá a Greta, que escuchó, ustedes acaban de escuchar lo que eran el nivel de preguntas que le hacía Mirta Legrand en su almuerzo a Cris Miró. ¡Qué calor! Son las preguntas lógicas, le decía. Fíjate vos qué perversa, ¿no? No son, Mirta, las preguntas lógicas. Pero también es para ver un contexto de época, ¿no? Porque después peleamos por la ley de identidad de género. Entonces la primera pregunta... Este esquema de sociedad, ¿no? Exacto. Ella, lo que yo quería rescatar a raíz de la pregunta de Pancho y a raíz de estas observaciones que bien hacemos todos acerca de lo descarnadas y desubicadas de las preguntas, era lo genuino en que ella presenta que su identidad es lo que siente. Ahí no había herramientas, la verdad que no había un discurso propagado de identidad de género ni de binarismo, como decíamos antes. Sin embargo, fíjate que ante la embestida brutal del dinosaurio que le empieza a preguntar todas estas desubicaciones, ella con su estilo mantiene una cosa de decir, mira, yo me siento así, soy lo que soy casualmente, me siento muy feliz siendo así, y hace una reivindicación desde lo personal, más que de lo político, si bien lo personal es político, porque la verdad que la trataba como si fuera una especie de monstruosidad y algo pero en si forma. vos querías conservar todo tu pelo, te voy a pasar ahora, escuchemos, porque no era la única entrevista. Vamos a escuchar, por favor, la entrevista que le hacía Antonio Gasalla a Cris Miró en su programa en el 90 y pico. Porque las cosas ¿Vos lo estás produciendo? Yo lo estoy produciendo. A la mierda, te vas para arriba. Porque las cosas que... Vas a ser la Adrián Suárez, pero del show, que no hay. No, que no hay. ¿Qué podrías, en vez de gasoleros, pistoleros? Pistolera.
Y pistolera porque todavía la tenés, digamos. Bueno, vos sacaste el tema. Ante todo la realidad. Vos sacaste el tema, por eso. Ya me ofrecieron una tapa de revista por si me opero, ¿te das cuenta? ¿Ah, sí? Y yo ni siquiera... ¿Pero tenés plan? No. Tal vez en algún momento. Ay, tenés cuidado. Ya vos te lo había mostrado. No, yo te lo quiero yo te la quiero mirar. No, pero dicen que no, hay casos en el mundo que una vez que se la sacaron parece que después le viene como una angustia que le agarra como una... Postoperatoria. Claro. Bueno, espérate. No, quédatela. Pero claro, si la naturaleza te la dio, ¿por qué te la vas a sacar? Por algo habrá sido. Pero claro, y además que pues sabes el show que podés hacer. Acá está, señoras y señores, Cris Miró. Ay, no, esas cosas me ¿No te gustan? No me gustan. Le agradecemos mucho. Terrible, la misoginia de Gasalla. No solamente la Gusto misoginia, resentido. el biologicismo imperante, la naturalización de todas estas preguntas y la clara incomodidad de ella, que además tenía este carácter más bien modosito, más bien cuidado, suave. Y lo paradójico que hay de Cris Miró, que con estas pocas herramientas o con este contexto social y cultural que estábamos viendo, ella pudo sobreponerse a la barrera por ahí más básica de la transfobia, pero lo que no pudo hacer es sobreponerse a la estigmatización que sufrían y sufren aún hoy quienes viven con VIH. Bueno, parte de la violencia, yo también quería rescatar que así como vos explicabas con este discurso quizás suave, quizás que parecía no combativo, fue de las primeras que se visibilizó en muchísimas revistas y en los medios de comunicación, como acabamos de pasar en los audios. Y eso es plantar una bandera. Exactamente, ella plantaba esta bandera, ella le escapaba a las definiciones cuando le hacían, quizás por esto, bueno, que por ahí no se sentía ni varón ni mujer, o en algún día sí, algún día no, tenía más esta postura, y ella logra trascender y empieza a trabajar en todas estas revistas que además son recontra machirulas y recontra misóginas como las de Sofovich, y empieza a trabajar en una obra que yo no sé si te acordás, Greta, del nombre de Más pinas que las gallutas, un exitazo de la calle Corrientes, en donde ella empieza a trabajar, se enferma, empieza a tener uno de los primeros episodios de enfermedades relacionadas con el VIH, y le deja el lugar a Florencia de la B. Y ahí empieza también esta cosa en donde empieza la carrera de Florencia de la B. Pero hay una cosa en donde ella, yo no sé si recuerdan, pero en ese momento los tratamientos contra VIH eran quizás mucho más invasivos y mucho más agresivos en cuanto al cuerpo. Cuestiones colaterales. Exactamente. Y ella, esto era el gran temor que tenía de que su herramienta, que era su cuerpo y su belleza descomunal y su glamour, fueran mellándose por el tema del VIH, como lo cuenta en el segundo audio que estuvimos hablando Carlos Sansol acerca de este ocaso y lo que fue investigar a la biografía de Cris Miró. Bueno, escribir una biografía de una persona que murió es bastante complicado porque la única voz que no está en el libro y que es la más importante es la de la persona en la que vos estás investigando, en este caso el caso de Cris Miró. Si bien uno puede reconstruir su vida a través de la gente que la conoció, siempre por lo menos siento que la voz que falta es la de ella. Sobre todo porque bueno, me quedaron ciertas dudas que hacen obviamente a su vida. Sobre todo Cris era una persona extremadamente reservada, no contaba demasiado, no contaba demasiado ni siquiera a sus amigos. Ella creo que, o sea, la duda que queda en el libro es sobre un gran amor que ella tiene, que en realidad se terminan peleando, él la termina abandonando. Pero bueno, sé que pasó algo más ahí que lleva a que él la abandone, que nunca pude reconstruir porque nadie lo sabe. Y la persona y ese novio que tenía no lo pude encontrar porque básicamente está como desaparecido. Es una palabra media fuerte, pero en realidad en los años que estuve investigando su vida nunca lo pude encontrar. Por otro lado, también otra duda que queda es por qué murió, ¿no?
Si bien Chris muere por un cáncer asociado al HIV con el que vivía, queda la duda de por qué no hizo el tratamiento, ¿no? Que muchas personas que de esa época lograron sobrevivir al HIV haciendo el tratamiento. Hay algunas hipótesis de por qué no lo hizo, que es porque ese tratamiento era bastante fuerte a nivel físico, tenía muchos desmejoramientos de su estética, de su cuerpo, y que bueno, que básicamente era el instrumento del cual vivía, ¿no? Era su imagen. Creo que eso fue lo que más me costó y también lo que más me sorprendió de su vida. A veces pienso que se dejó morir y bueno, y entonces trato de entender o de tratar de entender por qué se dejó morir, ¿no? Y que creo que tiene que ver con esto, con que quiso vivir o quiso morir como vivió, o sea, morir de bella como vivió. Y a veces, bueno, esa es una duda que queda a lo largo del libro y que me parece que no pude resolver. Bueno, la verdad que cuánto material. Escuchando todo lo que venían desarrollando, a mí me viene flotando una pregunta. ¿Por qué el movimiento LGBT nunca la reivindicó, no la tiene como referente y no le da esta dimensión política que, por ejemplo, le estamos dando hoy acá, ¿no? Yo creo primero porque los mitos llevan tiempo en construirse y porque además a la figura de Chris Miró la cubre todo este halo de frivolización que estuvimos viendo, que era propio de la época también, y que no había el movimiento LGBT como tal, no tenía la fuerza que tiene hoy. De hecho, estos boliches que muestran, vos, Greta, te acordarás porque alguno habrás pisado, el Morocco, el Dorado, el Living, todos esos no eran boliches LGBT, eran boliches donde había de todo como en botica, y ahí te ibas conociendo. Y su personalidad por ahí no fue en ese momento más política que lo que escuchamos. Yo creo que hay una cosa así, que creo que además es cierto que muchas cosas se ven distintas con el paso de los años. ¿Y ustedes qué recuerdo tienen de ella? O sea, en ese momento, ustedes escuchaban Chris Miró y qué sentido tenía, digamos, ¿cuándo se hacía referencia? Para mí la mirabas y ya veías que tenía estrella. Bueno, la verdad que aparte de ser bellísima y de imponerse mucho desde la imagen, la dulzura y la candidez y la verdad que la fluidez para explicarse, pero básicamente la veías, para mí tenía estrella. Absolutamente, era lo que describían. Se hablaba que en el mundo de las vedettes o de la revista están las que tienen mucha estrella y las que son más técnicas y bailarinas y cantantes y qué sé yo. Chris Miró estaba en el primer grupo porque era como muy descomunal verla, e inclusive este número que hacía de esta especie de striptease en la revista de Patalano que la lanza a la fama, dicen que era como de un cuadro visual súper recontra llamativo, porque además Patalano lo que la pone a hacer con strippers, que también era una figura que no existía convencionalmente. Así que... bueno, a 20 años de su muerte fue nuestro pequeño tributo en mostras o íconas. Exactamente. A mí me gustan las dos, porque yo a las mostras las veo un poco como íconas, y nos vamos a despedir escuchando el tema El amor después del amor en su versión de Lourdes y Ezequiel Milián. El amor tal vez te parezca el rayo del sol. Y ahora que busqué, y ahora que encontré el perfume que lleva el dolor, en la esencia de las almas, en la ausencia de dolor. Ahora sé que ya no puedo vivir sin tu amor. Nadie debe vivir sin amor. No, nadie puede, nadie debe vivir
sé que ya no puedo vivir sin tu amor. No, no. El amor después del amor, tal vez. Enfoque diverso. Pluralidad de voces para correrse de la realidad binaria. Bueno, y volvimos. Como tratamos en uno de los primeros bloques, en la audiencia que comenzó del juicio de Mariana Gómez, esta justicia lesbofóbica que la pone en calidad de victimaria e imputada, exactamente, y realmente nos enteramos que hubo un hecho nefasto, otro crimen de odio. De lesbo-odio. Una joven de 28 años denunció que un adolescente de 17 la golpeó salvajemente en la cabeza con un fierro, al grito de... Bueno, ella nos va a contar. Jessica es de Villa Ballester, del partido de San Martín, y estamos en comunicación. Jess, ¿me escuchaste? Habla Greta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por atendernos y esperemos que estés mejor. Estoy acá recién, hace 2 horas que pude llegar a mi casa después de horas y horas de trámites burocráticos terribles, que con la cabeza rota en la comisaría y mucho. Contanos bien qué pasó, cómo fue el hecho. Yo estaba en la casa de mi mamá. Esto pasó más o menos a las 3 de la tarde. Yo me recosté un poco porque me había sentido mal ese día. ¿Me escuchás? Sí, perfecto, te escucho. Sí. Me había sentido mal y me recosté con mi hija al lado, mi hija mirando los dibujitos, y dormité y escuché un griterío afuera, que es en el patio de la casa de mi mamá. Cuando escuché el griterío, salí descalza y la veo a mi tía, que es la madre del agresor, que es mi primo, agarrándola de los pelos y agrediéndola brutalmente a mi mamá. Y yo lo único que hago es atinar a separarlas, porque son 2 mujeres grandes, y dije, no se peleen, no sé qué. En ese momento fue algo de separarlas nada más, y sube mi primo, que se llama Walter Rodríguez Lazarte, con un fierro de pileta de pelo pincho, esos fierros, y me lo parte en la cabeza así de la nada, así vino con un fierro en la cabeza y me lo partió. Yo sentí como un hormigueo en mi cara y apenas me empezó a sangrar toda la cara, me caigo. Cuando me caigo, me vuelve a pegar otro fierrazo al grito de lesbiana puta, me gritaba. ¿Ya habías tenido algún tipo de situación parecida con él? No, el pendejo es un pendejo de 17 años y es un pibe re violento desde que es pibito. Vivió siempre situaciones violentas y nunca había tenido un problema con él así realmente, porque ni siquiera me dio tiempo a saber qué es lo que estaba pasando. Recibí un fierrazo en la cabeza así de onda nomás. Jessica, ¿cómo fue? ¿Fuiste a la comisaría a hacer la denuncia? ¿Cómo te trataron? ¿Cómo quedó la causa? Hice toda la denuncia. Estuve 2 días haciendo todo, porque cuando fui la primera vez me atendieron, perdón. Te escuchamos medio bajito, Jessica. A ver, escúchame, pará. ¿Ahora me escuchas mejor? Más o menos. ¿Ahora? Ahí perfecto. Ahí sí, contanos cómo te fue en la comisaría y cómo quedó la causa caratulada o la denuncia. En la comisaría, el primer día que fui, estuve 3 horas con la cabeza rota ahí, 3 horas esperando que me atendieran. Encima me tipearon todo mal, nombre, apellido, todo mal.
todo mal. Hoy tuve que hacer todo, que hoy sí me llevaron con un móvil de acá para allá a hacer todos los trámites. Y está todo, por suerte, está todo encaminado, que mañana tengo que ir ya con el punto final, que ya supuestamente lo van a ir a buscar. Es un menor y es como distinta la carátula que tienen, es como más burocrático todavía. Claro. Estamos hablando con Jessica, ella tiene 28 años y Fue sufrió, víctima de un sí. ataque lesbo-odiante por parte de su primo de 17 y cómo, además de estas 3 horas y de la burocracia que uno supone ante cualquier trámite que tiene que hacer en una comisaría, ¿cómo fue el trato en cuanto a perspectiva de género? Porque también lo que nos encontramos muchas veces es que cuando va UNE a denunciar un hecho, te minimizan, te la hacen difícil, te ningunean. Para Jessica, porque te escuchamos muy bien al principio y ahora no te escuchamos tan bien. ¿Tendrías, si podés, hacernos el favor de volver al lugar inicial? Sí. Ahí. ¿Te cuento todo de vuelta? No, te preguntaba a mi compañero Hernán cómo sentiste vos la perspectiva más allá de lo usual de la comisaría respecto a tu orientación sexual y demás. En ese motivo me trataron bien. No puedo decir que me trataron mal porque me dirigí siempre a las comisarías de la mujer, violencia de género y todo eso, que no me discriminaron en ese momento, por suerte. Uh-huh. Pero la situación fue muy fea. Yo así con la cabeza sangrando, que casi me muero desangrada, porque no sé si vieron los videos, salió en Crónica. Estaban todos los vecinos afuera, yo desmayándome, mi novia sujetándome, mi hija gritándome, por favor mamá, no te mueras, me gritaba, porque mi tía, que es la madre del agresor, y el padre se encerraron en una reja y con un puchito en la boca me tiró el humito en la cara. Y yo casi muriéndome, que me tuvo que llevar un móvil al hospital porque la ambulancia jamás llegó. Si hubiese sido por la ambulancia yo me moría desangrada en el piso. Yo tengo 12, primero me hicieron 12 puntos. Al otro día tuve que volver porque se colgaron en hacerme 4 puntos más, porque no me vieron que tenía la cabeza todavía sangrando y tenía 4 puntos más que no me habían hecho, y encima en el hospital de General San Martín, Eva Perón, voy al otro día con dolor, con casi no ver, porque tenía un dolor punzante en el ojo, y le digo, necesito que me atiendan. Y me dice, ¿cuándo te veo el cirujano? Mañana. Bueno, vení mañana, me dice. Pero te estoy diciendo que me duele, que no puedo ver. Bueno, te va a doler, mamita, me dice. No, terrible. Terrible lo que es la mierda de lo que es el hospital público, de cómo te tratan, de la manera que no fueron capaces de mirarme bien la herida. En la comisaría, la primera vez que hice la denuncia, cuando me tipearon todo mal, todo con cara de orto mal, y encima me pusieron lesiones leves, así, ¿viste? Cuando hoy fui de vuelta todo, ahí pusieron todo, que tengo un traumatismo, tengo un hematoma por dentro, me pusieron 4 puntos más, tengo un cuello ortopédico, es muy grave, perdí muchísima sangre, que fue hoy Crónica a la casa de mi mamá y hice una nota como pude, porque también fueron de prepo y tuve que ir, y fue todo muy traumático, la verdad. Y que encima que este tipo que me grita así, lesbiana, puta, ¿entendés? Con esa hazaña de verme tirada en el piso y pegarme otro fierrazo en la cabeza, la verdad que yo no lo puedo entender. Ya habías tenido, nos comentabas que era muy violento tu primo, pero ¿habías tenido algún otro episodio de violencia Yo no. donde él se refiriera
pero ¿se había referido con anterioridad a tu orientación sexual o había hecho comentarios al respecto o fue Sí, algo que te llamó la atención? Siempre fue despectivo, así con el tema de lesbiana, ¿viste? Pero así por debajo, ¿viste? Sí, porque esa lesbianita, ¿viste? Yo, bueno, siempre me mantuve al margen porque mi vieja vive en ese mismo edificio y son dos personas violentas. Jess, vos sos dijiste que, bueno, estabas con tu novia, ¿verdad? Sos una lesbiana visible, tenés una hija, ¿cómo te desarrollás, digamos, cómo sentís? Yo no, sí tengo una familia, o sea, con mi hija, mi pareja, no tengo ningún problema, mi familia me apoya, no tengo ningún drama con mi homosexualidad, por suerte. Uh-huh. Y decime, ¿alguna vez pensabas o temías que sufría alguna agresión, digamos, y que se te insultara por tu orientación sexual o que fuera con mayor odio por tu orientación sexual? La verdad que la primera vez que me pasa así con tanto odio, sí he tenido así homofóbicos ahí en todos lados. Mi vecino que es evangélico, que tiene una iglesia evangélica, también es un tipo que siempre me bardea con esta de lesbiana. Te quiere sacar el diablo del cuerpo. Claro, me quiere curar, ¿viste? Sanar, ¿viste? Porque, bueno, entonces mañana llamaré al trabajo y diré que seguiré siendo gay, así que... Sí, hoy falto porque estoy medio lesbiana, no puedo ir. Claro. Como es una enfermedad, claro, te pedís la licencia, ¿no? Jess, y te hago una pregunta. ¿Vos recibiste algún tipo de asesoramiento? ¿Cómo supiste a dónde ir a hacer la denuncia o qué paso seguir? Yo hice primero se hizo viral todo lo que yo hice, que no sé cómo se enteraron los medios. Yo tenía contactos lo que es en la municipalidad, de donde yo estoy, en General San Martín, y ellos realmente se movieron de una manera buena, que me consiguieron hasta la medicación que necesitaba, se comportaron lo que es la Secretaría de Género de Defensoría hacia la Mujer. Uh-huh. Me trataron muy bien, la verdad que no me puedo quejar. En la comisaría sí, es eso de la primera caída que tuve ahí, que hasta me dio un ataque de pánico, vomité, porque encima yo no tenía que estar controlada, porque si vomitaba más de 3 veces en 2 horas me tenían que dejar internada, porque fue un golpe muy grave en la cabeza. Y no me trataron bien realmente. No, totalmente. El hecho en sí y después lo posterior, que es esta procesión por los espacios sanitarios, por los espacios de denuncia y demás. Bueno, contá con la organización 100% Diversidad y Derechos. Te mandamos un abrazo desde acá, por supuesto nuestro repudio a lo que te ocurrió y cuídate y que te mejores. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un beso. Un besito. Bueno, fue Jessica de 28 años, una lesbiana que fue agredida brutalmente al grito de lesbiana puta y, bueno, yo quería 16 puntos en la cabeza. Perdón, yo quería rescatar esto, que de todo su relato nefasto, lo que ella destacó fue justamente que funcionaron los dispositivos que hay de género, de asistencia a la mujer y todo eso, que siempre los están recortando y digamos, bueno, acá está, sirve. Bueno, todo esto. Fuera diablo, fuera Bolsonaro. Fuera diablo y nos fuera, género oprimido, fuera. Nos vamos con Daniela Mercury y Caetano Veloso también repudiando a Bolsonaro con O Carnaval Prohibido, o Prohibido Carnaval. Y nos vamos hasta el jueves que viene. Nesse país tropical, tô no meio da rua, tô louca. Tô no meio da rua sem roupa. Tô no meio da rua com água na boca. Vestida de rebeldia, provocando a fantasia. Tô no meio da rua, tô louca. Tô no meio da rua sem roupa. Tô no meio da rua com água na boca. Vestida de fantasia, provocando a rebeldia. Minha alma não tem tampinha, minha alma não tem roupinha, minha alma não tem caixinha, minha alma só tem casinha. Minha alma não tem tampinha, minha alma não tem roupinha, minha alma não tem caixinha, minha alma só tem asinha. A mulherada comandando a batucada, o trio elétrico cantava, libertando a multidão.
llama